doctor, ¿qué es una competencia? Gracias en primer lugar, Wilman, un cordial saludo, gracias por invitarme, saludos a la audiencia que nos acompaña hoy. Sobre competencias se ha dicho mucho y hay muchas definiciones de competencias. Digamos que sencillamente podríamos decir que una competencia es la posibilidad de hacer bien, muy bien las cosas en un determinado contexto a partir de una serie de características, de cualidades, de habilidades que tenga una persona. La competencia es lo que hace que un sujeto pueda obrar de manera adecuada y con una cualificación superior en un contexto determinado. De otra forma, la competencia son una serie de habilidades que articuladas le permiten a una persona ser exitosa en lo que tiene que hacer. Eso es fundamentalmente una competencia. Sí. ¿Y cuáles serían como las dimensiones de la competencia? En una competencia fundamentalmente articulas tres cosas: los conocimientos, las actitudes y las habilidades. Y eso es lo que te hace competente. Siempre y cuando tengas esos tres elementos: conocimientos, actitudes y habilidades. Puedes tener muchos conocimientos y ciertas actitudes, pero no tienes las habilidades requeridas, no eres competente. Puedes tener muchas habilidades y muchas actitudes, pero no tienes los conocimientos, no eres competente. Puedes tener conocimientos, puedes tener habilidades y conocimientos, y si te está faltando una de las tres, no eres competente. Entonces, siempre en una competencia se conjugan una serie de conocimientos. Para ser competente tienes que tener los conocimientos en aquello en el objeto de la competencia. Pero no solamente los conocimientos, sino que tienes que tener una comprensión de ti mismo frente a ese objeto. Tú puedes leerte como persona frente a ese objeto, y eso tiene que ver con lo actitudinal. Y no solamente tienes que tener esos conocimientos y esa comprensión tuya frente al objeto, sino que tienes que poder hacer las cosas bien. Esos tres elementos son fundamentales a una competencia. Para decírtelo, Wilman, desde otra perspectiva un poco más epistemológica, en una competencia conjugas la lógica, la estética y la ética. La lógica, que tiene que ver con lo cognitivo, fundamentalmente, la estética con lo actitudinal y la ética con lo procedimental. Esos tres aspectos determinan que haya competencia. Si falta alguno de ellos, no hay competencia. Hablemos un poquito de qué es eso de lo mínimo, lo necesario y lo suficiente. Que es algo que venimos trabajando mucho en la universidad. Cuando nosotros empezamos a plantearnos este asunto de la reforma curricular de nuestra universidad, decíamos, bueno, nosotros necesitamos enseñar temas, hay que enseñar unos temas. Para desarrollar una competencia tienes que enseñar unos contenidos. ¿Qué contenidos vamos a enseñar para desarrollar las competencias? Y entonces veíamos varias cosas, decíamos, oiga, hoy es imposible enseñar todos los temas que las diferentes disciplinas han logrado desarrollar a lo largo de la historia. Es imposible enseñar toda la psicología. Es imposible enseñar todo el derecho. Es imposible enseñar toda la filosofía. Estamos hablando de carreras de 4 años o de 5 años y de semestres de 16 semanas. En ese tiempo no puedes enseñar todo lo que la civilización ha logrado conquistar y ha logrado construir. Entonces, necesariamente hay que hacer una selección de los temas y de los contenidos que voy a enseñar. No puedo enseñarlo todo. Tengo que enseñar ¿qué?
Si no puedo enseñarlo todo, tengo que enseñar ¿qué? Teniendo en cuenta eso, entonces decíamos nosotros, debemos enseñar lo mínimo necesario y suficiente para ser competente. Tenemos que desarrollar lo mínimo necesario y suficiente para que una persona en efecto sea competente. Y esto, Wilman, esto tiene un significado muy importante. Cuando nosotros empezamos a hablar de lo mínimo necesario y suficiente, algunas personas dijeron, pero es que ustedes están apuntándole a la mediocridad. Y decíamos, no, justamente queremos salir de la mediocridad. Te lo voy a poner en términos numéricos, te lo pongo en términos numéricos. En el sistema de calificación que usamos, 3 es aprobado. Entonces lo que decíamos nosotros es, 3 significa que una persona se gradúa, por ejemplo. ¿Se gradúa con 3? Sí, hay gente que se gradúa con 3, porque 3 significa aprobado. En algunas partes pretenden elevar la calidad aumentándole el número a esa cifra mínima de aprobación. Entonces dicen, no, aquí no se aprueba con 3, sino que se aprueba con 3,5. No importa. Independientemente de que sea 3 o sea 3,5, quien obtenga ese número, aprueba. Y quien obtenga ese número, esa calificación, se gradúa. Y quien obtenga esa calificación tiene el mismo título de aquel que se graduó con 4, con 4,5, con 4,8 o con 5 aclamado. Tiene exactamente el mismo título. Ingeniero civil, abogado, psicólogo, médico, enfermera, en fin. Cuando sales al mundo no te dicen con cuánto te graduaste, con 4,8 o con 3. No, la gente dice, tienes el diploma, estás graduado. Entonces cuando hablábamos de lo mínimo necesario y suficiente decíamos, para ser competente, lo mínimo necesario y suficiente para ser competente, es decir, lo mínimo necesario y suficiente que necesita cualquier profesional para graduarse, pero para graduarse siendo competente, no para graduarse siendo un incompetente. El que tenga la competencia, el que sea competente con lo mínimo necesario y suficiente para hacerlo, tiene 3. El que supere el mínimo, el que le agregue cuestiones a su competencia, pues obtendrá mejores calificaciones, evidentemente. Pero el mínimo necesario y suficiente se refiere a eso. Esto es muy importante, yo creo que en el país es muy importante pensarlo, porque muchas veces el 3, muchas veces observamos que el 3 es incompetente. Muchas veces observamos que se nos gradúa gente con 3 y que 3 significa incompetente. Lo que nosotros queremos decir aquí es no, 3 es competente. Y en todas las dimensiones de la competencia. Y en todas las dimensiones de la competencia, en el conocimiento, en las actitudes y en las habilidades. No podemos enseñarlo todo, es imposible. Por esa razón, fíjate que una de las competencias que hoy el mundo dice que todo mundo tiene que desarrollar, soy medio redundante, pero así es, en todo el mundo se dice que todo el mundo o todas las personas tienen que desarrollar una principalísima competencia, que es el aprendizaje a lo largo, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Claro. Por eso muchas corrientes pedagógicas dicen, ¿qué es lo que tienes que enseñar de matemáticas? Pues no es que no alcanzas a enseñar todas las matemáticas. Entonces lo primero que tenés que enseñar de las matemáticas es cómo se aprenden las matemáticas. Tenés que enseñar a aprender. De tal manera que tu estudiante sabe que en tu clase aprendió cosas contigo, pero que no aprendió todo. Y que no aprendió todo lo que va a necesitar en la vida. Porque eran solo 16 semanas. Y eran solo 3 o 4 créditos contigo, no más. Entonces el estudiante sabe que aprendió algunas cosas contigo, pero que lo que aprendió fundamentalmente fue cómo él puede aprender solito cuando vos no estés.
enseñar a aprender y aprender a lo largo de toda la vida. Esa es una competencia fundamental porque todo no lo podemos enseñar. Por eso, en la clase, lo que hacemos es enseñar lo mínimo necesario y suficiente, sabiendo de la limitación que es evidente en cualquier contexto.